tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Dios me lo bendiga, querida audiencia de Radio Remanente. Mi nombre es Ernesto López y estamos aquí para traerte una enseñanza que creo que nos va a edificar, a reconstruir nuestra fe, que muchas veces ha quedado a veces truncada por sencillamente no entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Así de que, y muchas veces es por falta de entendimiento. Hoy te quiero hablar acerca de las 3 plataformas, algo que hablé la semana pasada, pero que nos va a abrir el entendimiento en esta hora. Las 3 plataformas que Dios trató con el pueblo de Israel, y son las 3 plataformas que Dios está tratando con el pueblo del cuerpo de Cristo ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿En qué plataforma Dios está tratando contigo? Hay 3 plataformas que Dios está trabajando con el pueblo de Dios, y lo mismo hizo con el pueblo de Israel. Dios es un Dios que lo hace todo en orden. La Biblia nos enseña entonces que Dios todo lo hizo para nuestro propio beneficio. Ahora Dios nos pone a nosotros como observadores de los errores que cometió el pueblo de Israel. Ellos vivieron sus errores, ellos vivieron las consecuencias en carne propia de lo que ellos cometieron contra Dios. Así de que en este momento yo te quiero llevar al punto de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida para poder entender lo que Dios está haciendo, en qué plataforma Dios está trabajando en ti, en qué plataforma Dios está trabajando en tu vida. Vamos a leer las escrituras y ella solita nos va a ir exponiendo las 3 plataformas. Ahora, en cada plataforma que Dios trabaja en tu vida, Dios muestra sus atributos divinos. Los atributos de Dios son sus cualidades. La manera como Él trata en la primera plataforma no es la misma, los mismos atributos que Él usa en la segunda plataforma, y por lo tanto no es lo mismo en la última plataforma, y todo va en un estado progresivo. Por lo tanto, la primera plataforma que Dios trata contigo tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con lo que tú eras, con tu pasado. Así de que vamos a mirar entonces qué es lo que Dios dice respecto a tu pasado, tu presente y tu futuro. Qué es lo que la Biblia enseña respecto a cómo Dios trató al pueblo de Israel, para que tú y yo aprendamos de sus errores y podamos llegar a la plenitud de lo que Dios quiere de ti. ¿Cómo quieres que Dios llevarte no al éxito, sino a que sea efectivo, para que puedas tú ser un resultado que crea transformación poderosa donde tú estés, donde cada uno de nosotros estemos? Así de que vamos a hacer una oración y vamos a entrar de lleno en esta enseñanza, que creo que va a ser de una bendición. Si a nosotros nos hubieran enseñado esto de hace años, especialmente a los que tenemos años de ser cristianos, nos hubiéramos evitado muchísimos dolores de cabeza, especialmente aquellos que ya están en ministerio, que pasaron de salvación a ministerio, y en el ministerio fueron moldeados, cometieron muchísimos errores y muchas personas fueron dañadas. Pero hoy vamos a entender cuáles son las 3 plataformas que Dios trata con cada cristiano, con cada creyente, hombre, mujer, no importa, pero esa es la regla que Dios usa en la palabra. Y hoy vamos a entender qué es lo que Dios, y en qué plataforma tú estás ahorita, en qué estado estás ahorita en este momento, qué es lo que necesitas hacer y qué es lo que necesitas, te falta hacer para llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti,
por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar en este momento, Señor, sintonizado con todas aquellas personas que tienen hambre y sed de conocer que lo que tú quieres enseñarnos, las plataformas que tú trataste al pueblo de Israel, lo que dice tu palabra y lo que tú estás esperando de cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento. Necesitamos, Señor, la guianza de tu Espíritu, por la cual sin Él no podemos hacer nada ni somos nadie. Señor, pero en ti somos tus hijos, somos embajadores. Señor, somos tus representantes. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús por el espíritu de sabiduría que está, Señor, en este momento para revelarnos tu palabra, para llevarnos a otro nivel y dejar de ser ovejas y aprender a ser leones, aprender a ser soldados en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él nació como niño y creció como oveja. Pero el Señor Jesucristo no vino para poder solamente ser oveja. Él vino para ser oveja, para morir en la cruz por ti y por mí, derramar su sangre para que tú y yo podamos disfrutar de todo aquello que Dios pretendió darnos desde un principio. Ahora, Cristo ya no está como cordero, aunque en Apocalipsis dice que vio a un cordero. Sí, pero ese cordero tiene que ver con respecto a los que están en la tierra, aquellos que todavía necesitan ser salvos y aquellos que todavía necesitan entrar a la salvación que es gratis en Cristo Jesús. Pero también la Biblia dice que Él es león. Cuando Él regrese, Él regresará como el león de Judá. Ya no vendrá como un cordero manso y humilde, sino que ahora regresará como rey. Vendrá Él a conquistar y a poseer un reino. Vendrá a imponer su reino en la tierra. Por lo tanto, Dios no quiere que toda tu vida tú seas una oveja, un cristiano oveja. El Señor pretende de que tú seas un león de Judá, una réplica de lo que es Él en la tierra. Y eso lo vamos a ir desarrollando. Dios trató con el pueblo de Israel en 3 diferentes estados, en 3 diferentes tratos o contextos o reglas. Lo mismo utiliza en la vida de cada creyente. Estas 3 plataformas que Dios utilizó con el pueblo de Israel, lo mismo lo hace en tu vida y en mi vida. Nos sirve como modelo de observación para que nos demos cuenta de que en qué contexto o estado estamos ahorita situados y qué necesitamos para salir de donde nos encontramos hoy y avanzar y marcar la diferencia. No hay nada más frustrante en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu negocio, en todo lo que tú hagas. No hay nada más frustrante que creer que toda la energía y el esfuerzo que estás haciendo y que has invertido, no has podido avanzar ni una pulgada. Tantos años de esfuerzo, tantos años de invertir energía, invertir, ¿cómo te puedo decir? Compromiso, esfuerzo, energía en aquello que estás haciendo y te das cuenta que nada ha podido cambiar. Eso crea inseguridad, eso crea desaliento, frustración, enojo, empatía con aquellos que se rinden y que tiran la toalla. Entonces ahora yo lo entiendo, pero ese no es la intención. Dios usa estas 3 plataformas para poder de que tú seas en este momento el observador de la historia de Israel y que nos sirva de aprendizaje. La palabra aprendizaje significa soltar lo que no me es útil para agarrar lo que yo necesito que me beneficia. En otras palabras, es expandirme en capacitarme con acciones que sean efectivas. En otras palabras, mejor dicho, lo repito, es expandirme para poder capacitarme en un accionar que sea efectivo. No solamente exitoso, sino que sea efectivo. Así que vamos a leer en 1 de Corintios, capítulo 10, y vamos a comenzar rapidito
para poder tener un tiempo de oración por aquellos que esta enseñanza te va a catapultar en el nivel donde Dios pretende que tú llegues. Que tú disfrutes de tu tierra prometida, que tú te disfrutes de la plenitud por la cual Dios te ha llamado. Dios no te ha llamado para que seas una persona que esté en esclavitud, una persona que solo esté dependiendo que te den, que oren por ti, que te estén ministrando y que estés solamente recibiendo de Dios. No, Dios no pretende, eso solamente es la primera etapa y por eso vamos a explicar las tres plataformas y mira, y que tú te des cuenta en qué plataforma te encuentres. Dice entonces la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, vamos a ver del versículo 1 en adelante, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la misma nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí dice que esta roca los seguía a ellos, ni cuenta se dieron. Y después dice: pero por lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Dice, sucedieron como ejemplo para ti y para mí. Si tú que me estás oyendo, para ti y para mí, dice la Biblia, lo que le pasó a Israel ha sido solo un ejemplo, porque tú y yo ahora somos los que estamos observando lo que ellos hicieron. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. En otras palabras dice también, en otra versión, y se levantaron a fornicar. Después dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas, aquí donde viene el secreto, dice, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. La palabra amonestarnos es para que nos sirva a nosotros de escarmiento, de enseñanza, de aprendizaje. Nos sirva a nosotros para que tengamos temor y reverencia de lo que nos puede suceder. Dice, amonestarnos a nosotros, a quienes nos ha alcanzado los fines de los siglos. ¿Te das cuenta que esta palabra dice que así como Dios trató a Israel, lo está haciendo con nosotros? Lo que ellos vivieron nos sirve de escarmiento, nos sirve de amonestación para que aprendamos. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Soltar lo que no me conviene, lo que no me sirve, lo que no me es útil y agarrar lo que me beneficia. Es expandirme, estirar mi capacidad para tener una acción efectiva en nuestra vida. Romanos capítulo 15, verso 4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y la consolación de las escrituras. Fíjate aquí no dice la paciencia y consolación de Dios. No dice la paciencia y la consolación del Espíritu Santo. No dice la paciencia y la consolación de Cristo. Dice la paciencia y la consolación de las escrituras. ¿Por qué dice que esta escritura que está en papel y en tinta tiene el poder de traer paciencia y consolación para que tengamos esperanza? Termina la escritura Romanos 15:4. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra y divide el alma y el espíritu, los pensamientos y el corazón. Divídelo, dice, los tuétanos, ¿sí? Los tuétanos y las coyunturas. Esta palabra de Dios, aunque está en papel y en tinta, tiene el poder de transformar toda aquella persona que le pone interés, fe, y puede activar el poder de Dios. ¿Sabías tú que los brujos usan Biblia?
¿Sabía que los brujos y los hechiceros y los satanistas leen la Biblia para encontrar la estrategia con la cual atacar al pueblo de Dios? ¿Sabías tú que los salmos son usados en la santería, en la brujería que se practica en las Antillas, en Cuba? Ellos usan los salmos, por eso se le llama en salmos. Usan palabras que están en los salmos para tirar conjuros en contra del mismo pueblo de Dios. ¿Cómo romper en salmos? Eso nos corresponde aprender guerra espiritual. Y la guerra es para todos. Te guste o no te guste, lo crea o no lo crea, estás en una guerra desde el momento que naciste en esta tierra. Y cuando naciste y cuando viniste a Cristo, totalmente ahora hay una guerra más declarada, una guerra todavía más fuerte, y te guste o no, estás en medio de una guerra. Así, o te haces esclavo o aprendes a pelear para atrás. Yo no quiero estar de cola, dice la Biblia. Queremos ser cabeza y queremos ser conquistadores. Entonces, las tres plataformas que Dios trató, los tres estados, yo le voy a decir plataforma porque plataforma es la base que se pone para que se pueda, para poder sostener lo que va a estar arriba. Por lo tanto, la base que el Señor nos da aquí, entonces es la siguiente. ¿Cómo Dios trató con Israel cuando estaban en Egipto? Número 1, Egipto. 2, desierto. 3, tierra prometida. Dios trató con Israel en tres plataformas. Egipto, tierra prometida, desierto, y 3, tierra prometida. Ahora, aquí es donde viene lo que voy a profundizar. Egipto representa tu pasado. Egipto representa el contexto de tu ayer. Desierto representa tu hoy. Representa tu contexto de tu presente. El desierto. Y tierra prometida representa el contexto de tu mañana, tu futuro, de lo que tú llegarás a ser. Desierto representa tu pasado, lo que fuiste. Egipto. Desierto representa tu hoy, tu presente, quien tú eres. Tierra prometida representa quien tú llegarás a ser, tu futuro. Por lo tanto, Dios ahora nos ve o nos deja ver cómo fue que trató con estos tres tipos de contexto o de plataforma con Israel, porque Dios trató con tres mentalidades. Trató con la mentalidad de cautiva o de esclavitud, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de expansión o de reino. Déjame explicarte. Egipto representa esclavitud, pero Egipto representa esclavitud por tu contexto de tu pasado y de tu ayer. Y eso tiene que ver con una mentalidad cautiva. Una persona que tiene una mentalidad cautiva o en cautiverio es porque tiene un ancla en el ayer. No puede soltarlo hasta que no rompa con esa ancla que los tiene en el ayer, en los traumas del ayer, en las acusaciones que te hicieron en el ayer, en tus fallas, en tus errores, en tus equivocaciones, en lo que haya sucedido en tu ayer, inclusivemente en lo que hiciste anoche, la semana pasada. Todo lo que tiene que ver ya en el sentido pasado, si te arrepientes y caminas en obediencia, está borrado. Está borrado. Pero tienes que aprender de que hay tres mentalidades. Hay tres mentalidades que Dios trata con el pueblo de Israel. Y primero fue con la mentalidad de esclavo o de cautiverio porque estaban en Egipto. Ahora, en Egipto
sucede algo que ellos tenían que aprender, que era de esclavitud a libertad. ¿Por qué hay muchos cristianos que no pueden gozar de la libertad que tiene en Cristo Jesús? Desde el momento que aceptan a Cristo, es como que nacieron con el pie izquierdo, como que todo les sale mal. Y dicen, desde que acepté a Cristo, todo me sale mal. He perdido el trabajo, tengo problemas. Ahora, te guste o no, estás en una guerra. Y tienes que entenderlo. Ahora, en Egipto, servíamos a esos ídolos y a esas potestades a los cuales nos inclinábamos. Y cuando Dios trata con el pueblo de Israel en Egipto, Dios mostró su poder y su gloria para que los que estaban en cautiverio aprendieran quién era Dios. El pueblo de Israel en Egipto no conocían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 450 años vivieron en Egipto siendo esclavos. Ellos no conocían el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Ellos no lo conocían, estaban en esclavitud. Para poder el Señor sacarlo de la esclavitud a la libertad, tuvieron que hacer ellos dos cosas. Primero, Éxodo capítulo 2, versículo 23-25 dice que ellos tuvieron que clamar por la esclavitud, por lo que estaban viviendo, por sus traumas, sus heridas, sus opresores. Tuvieron que clamar. Sin clamor no puede haber libertad. Un cristiano que está en una atadura, ya sea atadura espiritual, una atadura física, una atadura moral, una atadura espiritual, una atadura que tiene que ver con lo físico, puede ser adicciones, puede ser adicciones sexuales, adicciones mentales, adicciones sentimentales, adicciones al alcohol, a un sinnúmero de cosas. Cuando una persona está esclava y no puede ser libre, por más que oren por ti, por más que te bañen de aceite y te hagan todo y no eres libre, es porque sencillamente estás en un estado de esclavitud porque tú te sometiste y no has querido romper con eso, aunque ores y ayunes. Porque en Egipto no se oró, en Egipto ellos no ayunaban, en Egipto ellos no adoraron, en Egipto no alababan. En Egipto tuvieron que clamar y después obedecer. Son dos reglas fundamentales que el Señor les enseñó, que como esclavos ellos vivían solamente con la mano así. De que dame, porque dice que hasta que Moisés llegó, fue de que el faraón se enojó y le dijo, ahora no se les va a dar a ustedes el material para el trabajo. Ahora ustedes van a tener que salir a buscarlos. Todo el material para poder hacer la arcilla y los bloques para hacer los edificios que estaban haciendo. Ahora, en Egipto, ellos tenían una mentalidad de esclavitud. La esclavitud tiene que ver con tu contexto de tu ayer, de tu pasado. Cuando Dios trata con Israel en Egipto, Dios los hace a ellos responsables de obedecer. Cuando el Señor le dijo, ahora van a tener que matar a un cordero, y le da todo el procedimiento de lo que es la Santa Cena que ahora conocemos, o la Pascua. ¿Sí? El misterio de la Santa Cena o la Pascua, que es Cristo. Ahora, el Señor le dice, van a tener que poner la sangre del cordero en el dintel de las puertas. Si no obedecían, caían bajo el mismo juicio que le iba a caer a los egipcios. Por lo tanto, ellos tuvieron que aprender ya no solamente estar dependiendo como esclavo, sino que ahora Dios les enseña de que para que ellos reciban su libertad, que ya habían clamado, ahora tenían que obedecer al ser responsable de lo que ellos tenían que accionar. Ya no tenían que depender que se los den, ahora tenían que ellos accionar, comenzar a accionar. Ahora, aquí viene el misterio. En cada contexto, en cada plataforma que Dios trató con Israel, Dios mostró atributos de su poder, de lo quien era Dios.
los atributos que Dios, las cualidades que Dios mostró cuando ellos estaban en Egipto y te lo hizo a ti cuando tú veniste a Cristo Jesús. Cuando tú veniste a Cristo Jesús, cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, Dios trató con 3 de sus cualidades, de sus atributos, para mostrarte lo que Dios era para ti o lo que Dios era para ti. Primero, la primera cosa que Dios hace con ellos es que Dios tiene que romper el paradigma. Dios tiene que romper todos los esquemas, las raíces que estaban profundas en la mentalidad y en la personalidad y en el espíritu y en el alma del pueblo de Israel. Porque ellos adoraban a los dioses egipcios. Ellos le servían a los dioses egipcios, aunque eran el pueblo de Dios. Por lo tanto, ellos tenían que aprender responsabilidad. Y con una mente cautiva, Dios desplegó sus atributos de amor incondicional hacia ellos. 2, su gracia. Y 3, su misericordia. ¿Por qué? Porque el amor que Dios le mostró a ellos es que Dios los amaba porque eran hijos de pacto. Dios los amaba a ellos. Ellos tuvieron que entender que todo lo que estaba haciendo Dios a través de Moisés era porque Dios los amaba. Había un pacto y Dios los amó. 2, la gracia. ¿Qué es la gracia? Que Dios te da lo que no te mereces. Dios los libró de sus enemigos, no por su bonita cara, sino porque había un pacto con los padres de ellos, Abraham, Isaac y Jacob. Había un pacto que Dios mismo lo cumplió con Abraham. Dios no permitió que Abraham hiciera el pacto, Dios mismo hizo el pacto. Si usted lee la historia de Abraham, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, hizo que Abraham cayera en un sueño. ¿Por qué? Porque Abraham podía haber roto el pacto porque era humano, pero Dios juró por sí mismo y cumplió el pacto entre Dios y Abraham para que nadie lo pudiera romper. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él hizo el pacto por ti y por mí, para que nadie, ni nada, ni Satanás ni sus potestades pueda romper ese pacto. El único que puede romper ese pacto es que nosotros le demos la espalda. Por eso hablé hace un par de semanas atrás. ¿Será que Dios se olvida? ¿Será que Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia y en su soberanía, será que Dios se olvida? Te invito a que mires los videos que hablamos unas semanas pasadas. En él decía, entonces, Dios trata con un cristiano de esclavitud a libertad. Pero hay cristianos que no disfrutan su vida en Cristo. Pareciera que todo el tiempo andan chupando limones. Amargados, enojados. Y no estoy hablando de su contexto de carácter, sino que todo le irrita, todo le molesta. No disfrutan de la salvación, no disfrutan del amor que Dios le da, de que sus pecados han sido perdonados. Y hay personas que solo le dura un poquito. Le dura solo un par de meses y después como que todo ese amor desapareció. En el contexto de Egipto, en el contexto de una mente en esclavitud, Dios comienza a tratar para romper todos los paradigmas, todos aquellos modelos que te tienen atrapado. Todo aquello que el diablo te robó cuando estábamos en Egipto. Nos robó nuestra identidad. Nos robó a través de dolor, de trauma. Nos robó a través de situaciones que nos hirieron tanto. Que ahora traíamos impregnado una imagen que no era de nosotros. Que Él nos puso por el sistema del mundo. Y ahora el Señor Jesucristo nos salva, nos saca de las tinieblas, nos trae a la luz y tiene que lidiar ahora con lo que está muy profundo adentro de nosotros, que lo venimos arrastrando de generaciones o cuando veníamos creciendo. Y ahora el Señor tiene que tratar con nosotros
Y es aquí donde entra la segunda plataforma, que es el desierto. El desierto es de libertad a identidad, a capacitación, a entrenamiento. El pueblo de Israel entró al desierto para ser capacitado por Dios, para tener una nueva identidad, ya no de esclavo, sino de hijo de reino. Ahora, el Señor les dice, la clave aquí, en Egipto ustedes tienen que clamar y obedecer para ser responsable. Aquí, ustedes, la clave es memorizar, repetir, memorizar, repetir. ¿Memorizar qué? Las enseñanzas, los estatutos, los mandamientos, las leyes de Dios, porque habían leyes de guerra, habían leyes sobre el hogar, habían leyes sobre los hijos, habían leyes sobre las finanzas, habían leyes sobre la tierra, habían leyes sobre la agricultura, habían leyes respecto a no adorar en las constelaciones, habían leyes acerca de la idolatría, habían leyes acerca de las maldiciones, habían leyes acerca de los actos sexuales, del incesto, de las perversiones, habían leyes, más de 600 leyes que ellos tenían que estar recordando día y noche. Dios lo llevó al desierto y es lo que yo le llamo la plataforma de la mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios les reveló su verdadera identidad, el gran yo soy, el gran yo soy. Y en ese contexto de tu hoy, porque el desierto es tu hoy, en ese contexto de tu presente, Dios quiere que tú desarrolles entonces compromiso. ¿Qué es compromiso? Es una declaración de tu boca, pero lo vas a sostener con acciones. ¿Por qué? Porque ellos fueron esclavos. Ellos solo estaban así. Ahora Dios le dice, ahora ya no va a estar con la mano extendida. Ahora tú tienes que accionar. Tú tienes que responder. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que Dios, los atributos que Dios desplegó en el desierto? No fue amor incondicional hacia ellos en el sentido de que Dios los amó a ellos. Como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate bien, es el amor que Dios mandó primero. Y en Egipto Dios desplegó su gracia y su misericordia. Si tú solamente estás dependiendo de su gracia, toda su vida está en esclavitud. Si tú solamente estás dependiendo solo de su misericordia, todavía estás en esclavitud. Porque los atributos de Dios en el desierto fue, para poder recibir la salvación, fue amor, gracia y misericordia. En el desierto ya no fue gracia y misericordia. En el desierto fue paciencia, santidad y justicia. Porque estaban en un entrenamiento. ¿Entrenamiento de qué? Entrenamiento de que Dios quería impregnar en su hoy, impregnar en su ser quién era Dios. Impregnar en ellos y romper los paradigmas que ellos traían de su pasado, de su ayer, de su mente en esclavitud y poner sobre ellos una mente de reino, una mente de hijo, una mente en crecimiento. Y por eso ellos tenían que memorizar y repetir. ¿Para qué tú vas a la Biblia? Para aprender, para que memorices, para que lo repitas, para que puedas tú estar siendo entrenado, conocer quién tú eres en Cristo Jesús, saber de cuál es tu posición ahora. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Porque el que está bajo condenación está todavía en su contexto de su pasado y está todavía en la plataforma de una mente cautiva. Acuérdate que lo que acabamos de leer, que todo esto fue ejemplo de Israel para amonestación nuestra. Porque ahora tú y yo somos los observadores de lo que ellos hicieron. Para que no nos suceda a nosotros. Si tú crees que Dios no hace esto con la iglesia, estás bien equivocado. Por eso vas a mirar cantidad de cristianos
que andan rodando allá, brincando de iglesia en iglesia, o que andan en el mundo que no quieren saber nada con la iglesia o con el cuerpo de Cristo, están fastidiados de la palabra, lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. En el desierto entonces es de libertad a identidad, a capacitación, a entrenamiento. Y ahí es memorizar y repetir. ¿Por qué? Porque hay una causa por la cual Dios les repetía la palabra. Por eso está Levítico, están Números, Deuteronomio, Éxodo. Si usted mira, hay repetición de las leyes, repetición. Haz esto, no haz esto. Haz esto, no haz esto. Una repetición que constantemente tuvieron que escuchar ellos. Y por desobediente anduvieron 40 años en el desierto, y los 40 años, la generación que iba a entrar a la tierra prometida, tuvieron que escucharlo una y otra vez y otra vez. Las leyes, los mandamientos, los preceptos, las instrucciones de Dios. La mentalidad de crecimiento tiene que ver con tu hoy, con tu presente, porque Dios te está revelando su identidad en ti, para que tú entonces comiences a tener compromiso. ¿Cuál es la cualidad de Dios, los atributos de Dios en el desierto? Es que ahora tu amor tiene que ser recíproco. Ahora tú tienes que amar a Dios. Ya Dios no se está amando a ti solamente. Ahora tú lo tienes que amar a Él. Tú y yo lo tenemos que amar. Por eso la Biblia dice, y el primer mandamiento que Dios le da es: oye Israel, Jehová Dios uno es. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios. Entonces, la primera cualidad que Dios le dice es: ahora mi amor incondicional a ti ya no va a ser solamente para allá. Ahora yo la quiero recíproco. Quiero que tú aprendas a amarme. Porque ellos habían aprendido a reverenciar a los dioses egipcios y servirles, pero bajo miedo y temor, no por amor. La segunda cualidad que Dios les revela a ellos en el desierto fue su santidad. Porque era santo, tenía que castigar todas las inmundicias y toda la blasfemia y todas las murmuraciones que ellos cometieron con Dios en el desierto. Porque era santo. Porque Dios es amor. No crea que porque Dios es amor siempre te va a perdonar. Porque acuérdate, si Dios es amor, por ser amor, tiene que castigar. Porque la Biblia dice, si tú dices que amas a tus hijos, pero no los corriges, no los amas. Lo que estás creando son monstruos en el futuro. El que ama a sus hijos, los castiga para su propio beneficio. Y cuando estamos hablando de castigar, no estamos hablando de abusar, ¿ok? No estamos hablando de disciplinar en abuso. Estamos hablando de disciplina para formar carácter. Carácter. A los hijos se les enseña disciplina para que no sean malcriados, para que se sepan comportar en una sociedad que aún que no tienen a Dios, admiran a aquellas personas que tienen excelentes, buenos modales. Y eso se ha perdido ahora por culpa de los padres en el hogar. Dios revela su identidad entonces en el desierto. Pero tiene que ver con tu hoy. Dios muestra su santidad, pero también muestra su justicia. Cualquier persona que murmuraba, criticaba a Moisés y criticaba a Dios, caía muerto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Tú crees que Dios le placía? No, Dios lo hizo para enseñarle a ellos algo fundamental. Era de que ellos no iban a vivir todo el tiempo en el desierto. Tenían que entrar a una tierra prometida a donde estaban los enemigos verdaderos.
tenían que aprender a pelear, tenían que aprender a obedecer, tenían que aprender a tener compromiso, tenían que seguir aprendiendo a ser responsables. Cada día que caía maná, todos los días tenían que salir a recoger solo lo que podían comer ese día. El día que desobedecieron para agarrar y guardar para el día siguiente, dice que se engusanó, aquello apestó, Moisés se enojó y Dios se enojó con el pueblo. Todos los días tenemos que buscar a Dios. Todos los días tenemos que desarrollar una relación con Dios. Todos los días. Hay muchos cristianos que todavía están viviendo de las oraciones del mes pasado. Hay muchos cristianos que todavía viven de la predicación del domingo pasado. Y toda la semana ni se atreven a leer algo, a meditar en algo. Están viviendo solamente de migajas. Están viviendo solamente del ayer. Dios dice, todos los días recogerás el maná que necesitas para tu hoy. Para tu hoy. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Revela en el desierto que tiene que ver con una mente en crecimiento. De Egipto es una mente en cautividad. Desierto es una mente en crecimiento. ¿Para qué? Porque vas a ser capacitado. El pueblo de Israel aprendió a adorar a Dios. El pueblo de Dios aprendió cómo ofrendar a Dios. El pueblo de Dios aprendió cómo pelear las batallas en Dios. Porque ellos eran esclavos. Ellos no fueron entrenados para ser soldados. Pero Dios los entrenó. Los comenzó a formar en escuadrones. Los comenzó desde que se levantaban a caminar en forma de escuadrones en un ejército. Lee bien lo que dice ahí la Biblia. Cuando ellos se movían de acuerdo a su familia, a su tribu, pero se movían en escuadrones. Dios le enseñó a pelear. Dios permitió que en el desierto hubieran enfrentamientos para que ellos se les quitara el temor y mostrarle que Dios estaba con ellos. La gloria de Dios estaba día y noche. De noche como fuego, de día como una nube. Miraban su gloria con el maná, con agua que salía de la roca, con aves que venían del cielo, le traía carne. Dios los suplió y le mostró quién era Él. El monte que humeaba, la voz que se oía. Ellos nunca habían conocido a un Dios personal. Nuestro Dios es un Dios personal, no general ni abstracto. El Cristo que nosotros predicamos en la Biblia es un Cristo personal, pero solamente aquellos que lo buscan de corazón lo van a encontrar. Después viene la mentalidad de tierra prometida o de expansión y tiene que ver con tu futuro, con lo que tú vas a llegar a ser, tu futuro, tu personalidad del mañana. Es una mentalidad de reino, es una mentalidad donde la plenitud dependía de sus acciones, la plenitud de que ellos podían poseer todo lo que quisieran, dependía de sus acciones. ¿Por qué? Porque la clave, ellos aprendieron de Egipto responsabilidad, desierto compromiso y responsabilidad y compromiso da por resultado fidelidad. Tú eres fiel a tu esposa, esté o no esté contigo a donde tú estés. Eres fiel. Tú eres fiel en tu trabajo. Esté tu jefe presente o no, tú harás tu trabajo con excelencia. Te estén supervisando o no, porque tú eres un trabajador fiel. Tú haces el trabajo del ministerio, te estén observando, supervisando, estén o no estén los que están arriba de ti o tus líderes. Tú lo vas a hacer con excelencia. Tú vas a practicar, tú vas a entrenarte, porque lo vas a hacer porque eres una persona fiel. No sé si me estás entendiendo. En la tierra prometida es una mente de expansión. ¿Por qué? Porque en el desierto se aprendió a memorizar, repetir. Memorizar y darte cuenta de la identidad que Dios está plasmando ahora en ti. Porque ahora
en la tierra prometida vas a ir a pelear. Y cuando vas a ir ahora a la tierra prometida a pelear, no vas a ir con duda. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios va conmigo? No sentí su presencia? Hoy no sentí fuego. Hoy fue un desastre el servicio. No sentí la presencia de Dios. No sentí el calor. No sentí que la carne se me hizo como de gallina. Porque si estás viviendo bajo los sentimientos y los sentidos, estás viviendo en cautividad. Estás viviendo bajo una mente de niño. Porque la Biblia dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Una mente cautiva es una mente que todavía está en un proceso de crecimiento, pero de niño. Y un niño no sabe todavía. Por eso es que el niño tiene que aprender responsabilidad para dejar de ser niño. Ya cuando crece, aprenda compromiso. Sostiene con sus palabras en acciones. Y ya más de adulto es fidelidad. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida con una fidelidad de que Dios estaba con ellos, que ellos son lo que son, que ellos son el pueblo de Dios, redimidos por el poder de Dios y que nada los podía detener. Ese era el concepto por el cual Dios los comenzó a tener estas tres plataformas y lo hace contigo y conmigo. ¿Sabías tú que hay líderes, predicadores que están en su tierra prometida, pero muchos le han abierto la puerta y están cautivos? Tú puedes creer que estás ya en tu tierra prometida y puedes retroceder hasta la cautividad. Hay gente que están en la tierra prometida y Dios te tiene que llevar al desierto, porque hay un versículo en Oseas que dice: y te llevaré al desierto para hablar a tu corazón, para hablarte a tu corazón te llevaré al desierto. Hay situaciones que Dios te va a tener que llevar al desierto, donde vas a tener que recordar lo que memorizaste, donde Dios te capacitó, donde Dios te entrenó, donde ahora te desenfocaste de tu identidad de reino. Te desenfocaste de Cristo. La cualidad de Dios en la tierra prometida no es amor hacia ellos, no es gracia ni misericordia. La cualidad en él, en la tierra prometida, no fue el amor recíproco, no fue santidad y no fue justicia. La cualidad que Dios desplegó en la tierra prometida con el pueblo de Israel fue voluntad divina, verdad, la verdad de Dios que no se equivoca, inescrutable de la verdad de Dios, y aparte de eso, la soberanía de Dios se manifestó en el desierto, en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: el día que ustedes entren a la tierra prometida, si no hacen lo que yo les dije en el desierto, todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes. Y acuérdense, cuando ellos estaban en la tierra prometida y ellos desobedecieron a Dios, las mujeres se comieron a sus propios hijos, y eso Dios se lo dijo a ellos en el desierto, que eran parte de las maldiciones que iba a caer sobre Israel, que comerían sus propios hijos cuando Dios los entregara a sus enemigos. Todo por no hacer caso a lo que Dios decía. Por lo tanto, las cualidades de Dios en la tierra prometida era voluntad divina. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Verdad. Jesucristo dijo: aquel que me ama obedece y hace mis mandamientos. El que me ama hace mis mandamientos, cumple mi palabra. La soberanía de Dios. Sabemos que Dios estará con nosotros, no importa dónde estemos, si hacemos lo que Él dice, si hacemos lo que Él prometió. Una mente cautiva es donde nuestro espíritu era esclavo, el alma era el que dominaba.
la mente, nuestro pensamiento, los sentimientos, nuestro libre albedrío no tenía límites para pecar. Nosotros éramos solamente esclavos de la oscuridad y pensábamos que éramos libres, pero éramos esclavos. Pero el alma era la que estaba en señorío. En Egipto uno acusa. Cuando tú estás con una mentalidad de esclavo, tú señalas, tú acusas, tú criticas a aquellos que te quieren ayudar y sacarte donde estás metido. Pero la incredulidad es la que gobierna. El miedo lo domina y se acostumbran solo a depender. Una persona que solo depende, aunque sea cristiano, pero solo depende de los demás, de lo que le den, da una mente en cautiverio. Mentalidad de crecimiento es una mentalidad de oveja, porque una oveja no está diseñada para pelear. El aprender a someter, entonces, ¿por qué? Aprender a someter el alma, porque en Egipto, con una mente cautiva, el alma es la que domina. El alma, los sentimientos y el cuerpo quiere lo que quiere. Pero ahora, cuando estás en el desierto, cuando estás en crecimiento, en momento de crecimiento y de estiramiento, donde Dios te comienza a revelar su identidad para que tú tengas una nueva identidad, Dios comienza a tratar con el alma que las emociones, tu voluntad, tu libre albedrío, tus pensamientos sean sometidos bajo el Espíritu Santo. Dios comienza a tratar con Israel en un terreno inhóspito donde provocó que Israel sacara lo que estaba en su corazón. Comenzaron ellos a murmurar, comenzaron ellos a criticar, comenzaron a tentar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería romper la mentalidad de esclavitud, del dolor, de los traumas que ellos traían de su ayer. Pero ellos lo vieron de la otra manera. Dijeron, nos trajiste al desierto para matarnos. Nos trajiste al desierto para que nosotros perezcamos. Mejor no hubiéramos quedado en Egipto. Comenzaron a decir un montón de cosas. Y por eso es que Dios reveló su santidad y su justicia. Dios desea, tanto les deseó para ellos como desea para ti, que tú disfrutes de tu libertad, que tú disfrutes esa nueva identidad, que ahora en Cristo las cosas viejas pasaron. Por eso Romanos capítulo dice, renovaos. Dice que cambiemos nuestra mentalidad, que cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestra manera de pensar. Así de que nosotros necesitamos entender de que Dios quiere romper todas aquellas raíces que todavía traes de Egipto. Dios quiere cambiar tu ambiente. Dios quiere cambiar tu estado en que estás en tu presente, para poder darte a ti aquello que tú quieres que seas. Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 9, habla acerca de cómo el pueblo de Israel murmuró, criticó. Ahí te lo voy a dejar, no hay tiempo me dan de leer. Hebreos 3 del 7 al 9 y del 16 al 19. Habla acerca que el pueblo de Israel criticó, murmuró. En Números 14, 21 al 23, dice la Biblia que la palabra dice, 10 veces me tentó el pueblo de Israel. Y este pueblo me irritó tanto que dice Dios lo tuvo que hacer que ellos murieran en el desierto. Pero dice en Hebreos que no fueron todos, solamente aquellos que pecaron. Aquellos que pecaron. Osea 2:14 dice, te llevaré al desierto y te hablaré a tu corazón. Es mejor que Dios te lleve al desierto y no que en el desierto caigas muerto. Dios quiere que tú aprendas a tener la identidad de hijo, de reino, heredero, ya no esclavo. Te voy a leer el libro rapidito de Gálatas. El libro de Gálatas. En el nombre de Jesús. El libro de Gálatas dice de esta manera la palabra de Dios respecto a lo que te estoy hablando.
habla acerca de los dos esclavos, la de Agar y la de Sara. Pero dice que Agar representa los que están bajo la ley, los que están en la tierra, pero los que están en Cristo son los que están ahora con las nuevas promesas. Las nuevas promesas que están en Cristo Jesús. Es nuestra verdadera identidad. Ahorita lo voy a leer, pero quiero tirar esto. La mentalidad de reino es la mentalidad de expansión. Aquí se pone en práctica lo memorizado. No hay lugar de cobardía. Aquí no es tiempo de relajarte. Aquí es tiempo de impregnar lo que está impregnado en tu espíritu y en tu mente de lo que realmente eres. Dios espera de nosotros fidelidad. Aquí somos soldados en la mentalidad de expansión o la mentalidad de reino, que es mentalidad de soldado. En el desierto es mentalidad de oveja. En la mentalidad de reino, mentalidad de expansión, mentalidad de tierra prometida, es una mentalidad de soldado. ¿Por qué? Porque Dios te preparó. Todo lo que memorizaste, ahora lo van a poner en práctica. Eres un soldado, ahora eres un embajador, ahora eres un conquistador. Somos sal y luz de la tierra. Tú y yo debemos ser la réplica, el duplicado de Jesús en la tierra. Ahí es donde muchos cometen el error de decir que son semidioses. No somos semidioses porque esta carne es traicionera. Aunque la verdad dice el Señor que en Salmo dice, sois dioses. Pero Dios no permite que nosotros nos enorgullezcamos de tener a Dios, a Cristo en nosotros, sino de que nosotros nos humillemos bajo su mano poderosa y decir que es por Él. Todo es por su gloria, todo eso por su gracia. Nosotros somos los sustitutos de Jesús en la tierra. En el libro de Josué, del capítulo 1, 5 al 9, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Cruzarás y darás tú la tierra a ellos. Tú la repartirás. Pero esfuércese y sé valiente. Yo estaré contigo donde quiera que vaya. Josué tenía que saber que él iba como un soldado. Tenía que saber y no depender de sus emociones. No depender de sus sentimientos. Si Dios estaba con él, sí o no. Tenía que saber que Dios estaba con él todo el tiempo. Marcos capítulo 16, del 15 al 20, es el mandamiento en el Nuevo Testamento de la réplica de Josué, cuando Cristo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a todos aquellos que crean en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos. Y después que dice todo eso, al final dice, y ellos salieron. Y Cristo dice, pero primero dice, Cristo fue arrebatado y llevado al cielo, se sentó a la diestra del Padre, y ellos salieron, y Cristo confirmaba a través de ellos con señales y maravillas. Tú y yo debemos ser la réplica. ¿En qué plataforma tú estás? Padre, yo oro por cada persona. Si están en esclavitud, oh Dios, en el nombre de Jesús, ahora ellos pueden tener un mapa completo de que tu gracia y tu misericordia no es siempre, es porque todavía están siendo niños. Todavía necesitan crecer y ser responsables. Pero ahora tú entenderás por qué Dios te pide que tú vivas una vida que agrada más a Dios. Porque ahora Dios lidia contigo con santidad y justicia. Porque estás en crecimiento. Porque estás en expansión. Porque estás siendo capacitado. Ahora te entenderás por qué si estás ahora en tu tierra prometida. Estás tú en la tierra prometida. Estás enfrentando tus gigantes, estás enfrentando tus enemigos. Ahora tú tienes que poner en práctica todo lo que Dios te capacitó. Ahora Dios espera de ti fidelidad, no solo compromiso, fidelidad. Dios quiere desplegar en ti la soberanía de quien es Él. Su verdadera voluntad se ponga primero. Padre, yo bendigo a cada uno de los que me están oyendo y que esta palabra, Señor, caiga en raíces profundas en sus corazones para que puedan, Señor, desarrollar lo por la cual tú lo llamaste. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Si esta enseñanza te fue de bendición, porque fue un estudio bíblico y tuve que cortar mucho por el tiempo,
yo te invito que leas los versículos que te mandé aquí, que leíamos aquí, que lo diga en la casa y comparte este video con tus amigos. De gracia recibes, de gracia delo. Dalo, no lo detengas. De gracia recibe, delo de gracia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga. Mi nombre es Ernesto López, Ministerio Palabra de Fe Viviente. Nos miramos primero, Dios, la otra semana en el nombre de Jesús.